Amigos y seguidores, hoy pensaba hablar sobre dictaduras y tiranías y sobre estados autoritarios y totalitarios. ¿En qué consiste y en qué difieren? Y lo voy a hacer, pero para llegar a una conclusión que a muchos parecerá inesperada. Sobre todo a los que no me han estado siguiendo desde los videos anteriores. Señores, se los digo de una vez para centrarlos. Olvídense de las dictaduras del pasado, la de Pérez Jiménez, la de Franco o la de un Pinochet. Esas no volverán, todo ha cambiado para peor. Y espero que al final de este video lo entiendan. Bueno, comencemos. Muchas veces la gente, al referirse al régimen de Nicolás Maduro, usa el término dictadura y llega alguien y corrige a todos diciendo que no es dictadura, es tiranía. Ok, comencemos por aquí y vayamos de una vez a las definiciones del diccionario de la Real Academia Española. Dictadura. Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. 2. En la antigüedad romana, magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales. 5. Régimen autoritario en cualquier ámbito. Esta casa es una dictadura. Tiranía. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Aquí habría que recordar que el significado de dictadura y tiranía ha cambiado con el tiempo. Para los griegos, los antiguos griegos, por ejemplo Aristóteles, la tiranía era la degeneración de la monarquía, una degeneración que ocurre cuando el monarca deja de gobernar buscando el bien común y comienza a hacerlo de acuerdo a fines personales, e impone ese abuso recurriendo a la fuerza o a la violencia. En cuanto a la dictadura, y tal como lo expone el diccionario, existió algo que se llamaba la dictadura romana, que era un gobierno extraordinario que se activaba para enfrentar situaciones de emergencia, como podía ser una revuelta, una sedición, una amenaza externa. Pero una vez superada esta emergencia, la dictadura se desactivaba. ¿Por qué? Porque esa magistratura, como la llamaban los romanos, se hacía de acuerdo a la ley, siguiendo la ley. Y es famoso el caso de Lucio Quincio Cincinnato, que lo llamaron 2 veces a ejercer como dictador, y en ambas ocasiones tuvo que salir de su plácido retiro, y cuando terminaba su faena, volvía a él. Desde luego, un día llegó un tal Julio César, y eso cambió. Él asume la dictadura y la posterga año por año, durante 10 años, hasta que el Senado por fin lo nombra dictador perpetuo, para luego proceder, poco tiempo después, a caerle a puñaladas en plena sesión. Como ven, son los propios romanos los que definen la dictadura original y la redefinen después en términos más actuales. De todos modos, para entender mejor qué es dictadura y tiranía, vamos a pasar primero por lo que es totalitarismo y autoritarismo. De esta forma creo que todo va a quedar más claro. Bien, totalitarismo. Bueno, los estados totalitarios son un fenómeno de posguerra. Me refiero a que son posteriores a la Primera Guerra Mundial y se inauguran con el ascenso al poder de Benito Mussolini y la creación de la Unión Soviética. Ambos acontecimientos ocurridos en 1922, casi al mismo tiempo. El rey de Italia le entrega el poder a Mussolini a raíz de la marcha sobre Roma el 30 de octubre y 2 meses después, el 30 de diciembre,
el Congreso de los Soviets aprueba la creación de la Unión Soviética desde el Teatro Bolshoi. 11 años después llegaría Hitler al poder y con esto se completa la trilogía clásica, fundacional de los estados totalitarios. Por cierto, el término totalitario fue adoptado con entusiasmo por el propio Mussolini, a pesar de que había sido acuñado por sus opositores. Y es el mismo Mussolini el que luego definirá al fascismo como socialismo nacionalista, aunque esto será algo que trataré más adelante. Sobre todo porque a partir de Hannah Arendt se comienza a difundir entre académicos que el fascismo no es totalitarismo, por una serie de particularidades. No eliminó la monarquía, pactó con la Iglesia Católica, no aplicó el terror ni el exterminio de masas, etc. En realidad, Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, demuestra tener escaso conocimiento de lo que fue el fascismo, por no decir que manifestó un abierto menosprecio de su importancia. Pero esto lo trataré con más detenimiento cuando me ocupe del fascismo. Además, ya verán que hay cosas más importantes que atender, cosas bastante más actuales. Ahora bien, vayamos de nuevo al diccionario. Totalitarismo. Doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Disculpen. A mí esta definición me satisface bastante, pero se podría complementar. De hecho, hay que complementarla, porque el totalitarismo es una forma de Estado que otorga todo el monopolio del poder a un partido milicia, a un partido militar, el cual ejerce el poder no solo por medio del terror y la violencia, sino también por medio de la demagogia, e imponiendo una primacía hegemónica de su ideología sobre todos los aspectos de la vida individual y colectiva de la nación. Señores, el totalitarismo aspira a imponer algo más que poder político, hegemonía cultural y hasta una religión. El totalitarismo lo que aspira es a imponer un cosmos, una especie de universo completo. Otro aspecto muy importante con respecto al totalitarismo es el manejo de la información, porque en el totalitarismo la comunicación, no solo de masas, sino toda la comunicación, la información y la opinión son propaganda, y todo medio es instrumentado para modelar la percepción, el pensamiento, el imaginario, la cultura y la conducta de cada individuo y cada grupo familiar y social. Desde luego, todo esto se refuerza con el aporte que provee el sistema educativo y de instrucción. Ahora bien, los ejemplos del pasado, la Italia fascista, la Alemania nazi y la Unión Soviética, sirvieron para definir al totalitarismo, pero ya no existen. Entonces, ¿sobreviven los estados totalitarios en la actualidad? Sin la menor duda. Los estados comunistas son totalitarios. China, Cuba, Vietnam. Pero ¿se podrían calificar como totalitarios ciertos estados, aunque no se declaren abiertamente como comunistas? Por ejemplo, Irán o Venezuela. Bueno, aquí es donde debemos adentrarnos en una reflexión que comenzará a ponerse interesante, sobre todo cuando aborde el tema de las ideologías, en otro video. Pero hoy, de todos modos, vamos a hacer una primera reflexión. Ahora, abordemos el tema del autoritarismo y su diferencia con el totalitarismo. Autoritarismo, en el diccionario, si uno busca autoritarismo, te remite al término autoritario. Y la única acepción que nos podría interesar dice: autoritario, dicho de un régimen o de una organización política
que ejerce el poder sin limitaciones. Esta definición no nos lleva a ningún lado, así que vamos a ampliarla, aunque les aviso que no hay una definición precisa. El autoritarismo es una forma de Estado donde el gobierno lo ejerce un dictador y algunas veces un partido hegemónico, donde puede haber o no una ideología más o menos definida, donde puede haber o no un partido de gobierno o de Estado, donde puede haber o no cierto grado de representación política o pluralismo. Como ven, no hay precisión alguna en la definición, salvo en un aspecto crucial, y es que el autoritarismo no pretende penetrar, impregnar en forma total a la sociedad y modelarla. En otras palabras, no pretende la totalidad de un cosmos. En los estados autoritarios se busca la obediencia a la autoridad, y esto se facilita si la sociedad es tendencialmente apolítica, sobre todo en lo que concierne a la esfera del conflicto público. Por eso, el objetivo autoritario es la neutralización o la supresión de la oposición política. Pero se permite cierta libertad personal e incluso colectiva, incluso organizada, incluso sociedad civil. O sea, los individuos pueden desarrollar sus vidas y hasta organizarse con cierta autonomía, siempre y cuando no se conviertan en opositores al régimen. En otras palabras, los estados autoritarios son dictaduras. Su forma de gobierno consustancial es la dictadura, pero esto no excluye la tiranía. Solo que la tiranía solamente se da cuando el dictador se sale de control y comienza a concentrar poder en torno a su persona y a orientar esa concentración según su exclusiva visión. A partir de ese momento la conducción se aísla y se vuelve paranoica, se despoja de todo freno y la ley ya no es la ley, porque el único derecho que queda es el del tirano y su entorno. La ley se vuelve adorno y los poderes públicos, las instituciones, se convierten en un poder policial. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha convertido en otro sospechoso más. Pero los dictadores, incluso los más duros, salvaguardan la sociedad. Los tiranos inexorablemente la destruyen. Y aquí me voy con una conclusión que para mí es inevitable. Y es que los estados totalitarios son tiranías en sí mismos. ¿Por qué? Porque en el totalitarismo nadie es dueño de su vida. Todos pertenecen al Estado. La sociedad es un fantasma. Así que, sin importar cómo se le llame al gobernante, en los totalitarismos solo hay tiranía, sea individual o la tiranía del partido, de la estructura, del sistema, y viceversa. Cuando hay tiranía, siempre hay totalitarismo, porque la sociedad, de todos modos, el tejido social comienza a licuarse, y la vida de cada uno y de todos queda a merced de una paranoia y de una voluntad de control total, aunque no haya una ideología precisa de por medio. Están quedando claras las diferencias entre dictadura y tiranía, que a su vez es muy parecida a la que hay entre autoritarismo y totalitarismo. Bueno, sigamos. Sigamos para profundizar y relanzar el tema en clave actual, o sea, en una clave útil. Bien, rebobinemos un poco. En un estado autoritario, lo importante es obedecer a la autoridad. Y si usted obedece y no se opone, puede hacer más o menos lo que a usted le parezca con su vida. Es más, dedíquese a su vida, no interfiera y no le pasará nada. Pero en los estados totalitarios no es así. Un estado totalitario no se contenta con que usted no sea opositor y se ocupe de sus asuntos particulares. En el totalitarismo, usted debe apoyar activamente al régimen. Usted debe ser militante, milicia, y honrar y celebrar
conmemorar al régimen. Los estados totalitarios buscan el control total de la sociedad, sobre cómo actúa y sobre cómo piensa y se concibe. Y no importa cuáles sean las actividades particulares a las cuales uno se dedica, por oficio o por diversión. Y voy a dar un ejemplo en el campo de la música, que es muy cercano a mí, por pasión y profesión. En autoritarismo, un músico debe cuidar que sus canciones no critiquen al dictador, pero del resto es libre. En otras palabras, mientras no se politice, no hay problema. En totalitarismo, todas sus canciones deberán estar alineadas con la ideología impuesta. Su música debe ser propaganda. En otras palabras, el músico debe hacer política. En el totalitarismo, toda actividad debe ser política, no artística, política. Todo es política. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, debe contribuir a la construcción de un cosmos. Por lo tanto, el totalitarismo, con su eliminación total de la libertad, a partir del mismo pensamiento, es una tiranía. No hay que buscarle otra vuelta. Todo régimen comunista o que apunte hacia el comunismo es un régimen que es tiránico o se prepara para hacerlo. Y aquí vuelvo a aclarar que tanto en el caso de los estados autoritarios como de los estados totalitarios, se debe hablar de régimen y no de gobierno. ¿Por qué? Porque en ambos casos los gobiernos siempre, casi siempre, exceden los límites constitucionales y legales, aunque afirman respetarlos. Y si la Constitución molesta, pues se cambia, como mandó a hacer Xi Jinping o Castro o Chávez, aprovechando el enamoramiento colectivo. Recuerden que todo gobierno que intente moldear al Estado según su interés, mediante una operación de poder sin límite legal y temporal, y de paso comienza a crear enemigos, es un régimen. Por lo tanto, en los estados autoritarios y totalitarios no hay gobierno, hay régimen. Por lo tanto, no se puede hablar de república. Y esto es más allá de la formalidad del cargo que ostente alguien como Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. Por cierto, la Asamblea Nacional del Pueblo Chino, en 2018, modificó la Constitución y eliminó la limitación de la reelección del presidente a solo 2 periodos, lo cual le permitirá a Xi Jinping permanecer en el poder por tiempo indefinido. ¿Es esto república? Bueno, cuando trate el tema de China les explicaré todo lo que ha hecho Xi Jinping. Y cuando lo haga, la única conclusión posible será una. Se trata de un tirano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa que aunque el nombre oficial del país diga República de Venezuela, o de Cuba, o China, perdón, de lo que les estoy hablando es de eso que llaman repúblicas populares o democracias populares, algo que volveré a tratar cuando toque el tema de las ideologías, del socialismo, los diversos socialismos, el comunismo, el Estado social, el Estado socialista, democracia social y democracia popular, pronto. Y ahora vayamos al fondo de la cuestión. Se dice que Rusia y Turquía son estados autoritarios. Yo estoy bastante de acuerdo con esa clasificación, pero dejemos esa cuestión hasta aquí, porque me interesa concentrarme en otros estados, como Venezuela o Irán, porque son estados que notoriamente han aplicado métodos brutales y tiránicos, contra todo tipo de manifestación de oposición, sea individual o de masa. Ahora bien, estos estados de proceder tiránico pudiesen considerarse como estados totalitarios. Esta pregunta no tiene una respuesta simple, porque de entrada se podría afirmar que son repúblicas,
o sea, países que cuentan con una forma de gobierno que limita el poder en su alcance y en su extensión temporal. Además, tanto en Irán como en Venezuela, en apariencia hay pluralismo político, hay partidos, son legales, y hay eso que llaman elecciones competitivas. Por lo tanto, y dada la flexibilidad del concepto de Estado autoritario, se podría concluir que Irán y Venezuela no son estados totalitarios, que más bien se trata de estados autoritarios, de autoritarismos competitivos. Sin embargo, hay analistas, faltaría más, los analistas políticamente correctos, que hasta certifican que se trata de democracias, con déficit, pero democracias. Señores, cuidado. Cuidado porque aquí estamos cayendo en un campo minado, traicionero, el de las democracias políticamente correctas. Las democracias del orden globalista, que ya describí en un video anterior. ¿Acaso Venezuela, con su deep state narcopetrolero militar, e Irán, con su deep state teocrático militar, ambos con oposiciones adaptadas de comparsa, se pueden considerar repúblicas? ¿Se pueden considerar democracias? Señores, en países como Venezuela o Irán, no hay estados ni gobiernos mandando. Hay deep states mandando sobre el Estado y sobre cada gobierno que se presente de turno. En esos países no hay imperio de la ley, sino imperio del deep state. Ergo, no son repúblicas, tampoco monarquías. Son tiranías, a pesar del disfraz. Son tiranías de deep state. Yo las llamo tiranías de emperador invisible. ¿Por qué digo que son tiranías y no dictaduras? Porque los deep states no quieren salvaguardar a la sociedad, quieren cambiarla, y cambiarla en modo profundo. Eso es totalitarismo. ¿Y por qué las llamo de emperador invisible? Porque en ellas el poder real no es visible. En ellas el nivel visible, que es el del poder político, es solo un nivel intermedio. La verdad es que, llegado a este punto, la discusión sobre autoritarismo, totalitarismo, dictadura o tiranía, a esa discusión no puedo otorgarle ninguna jerarquía importante, porque estamos ante un problema mucho mayor a escala global, y es que en muchos países, en muchas repúblicas, en muchas democracias, incluso las que consideramos pertenecientes al mundo libre, lo que hay realmente es deep state como forma de estado fáctico, con gobiernos antipolíticos de consenso y de supresión del verdadero conflicto público. Se trata de sistemas de poder que suministran orden y caos, caos y control, según su conveniencia, y viven administrando una crisis permanente que refuerza el poder y debilita a la política, o sea, a la ciudadanía. Y todo esto a conveniencia de una voluntad que no es la popular. Señores, no se trata de Sudamérica, de África o del Medio Oriente. Continentes o regiones que son de caos funcional estructurado a partir de sus procesos de descolonización. Estoy hablando de las metrópolis, porque esta degeneración de lo que es república y democracia está ocurriendo en España desde hace más de una década y con aceleración dramática se está viviendo en Italia en estos momentos y también en Francia con su enfrentamiento entre élites y clase trabajadora. Todas estas democracias se están volviendo democracias políticamente correctas, tiranías de emperador invisible. Y cuidado con el sistema bipartidista de los Estados Unidos, porque la llegada de Donald Trump al poder nos ilustra acerca de esta misma amenaza en la nación campeona de la democracia. Es lo que él llama the swamp, el pantano. Y este año y los próximos van a ser dramáticos al respecto. Bueno, disculpen
el aterrizaje forzoso. Pero quería advertir que vamos a hacer la conversión de las democracias occidentales en simulaciones o en sistemas de disimulo tipo Matrix de los deep states globalizados, o sea, democracias políticamente correctas, que serán como el software de realidad virtual o artificial de un hardware que son los deep states. Señores, estamos hablando de totalitarismo del siglo XXI. Y al mismo tiempo, estamos viviendo la convergencia globalista de este sistema de superpoderes occidentales con otras formas de tiranía, como la tiranía china, a la cual no se la condena desde el nuevo totalitarismo globalista de corrección política, porque encaja dentro de este nuevo orden mundial en forma conveniente, mutuamente conveniente. Amigos, cuando les dije antes que el totalitarismo aspira a imponer un cosmos, un universo completo, bueno, lo que ahora les quiero decir es que el totalitarismo global hacia el cual nos quieren llevar, él también aspira a un cosmos, y a eso me refiero cuando hablo de Matrix. Bueno, es todo por hoy. Y me despediré como siempre, pidiendo que se cuiden y desarrollen facultades mentales básicas para la supervivencia. Hasta pronto.